Más allá de la cuarta dimensión. Esta va a ser nuestra tercera conferencia acerca de la curación esotérica. El mes anterior, nuestra conversación tuvo como centro de interés las tres grandes líneas kármicas, que luego analizaremos más profundamente. La rueda de samsara, la rueda de la caca, la ley de muerte y nacimiento, la ley del perdón y del olvido, la ley de la acción, de causa y efecto. También nos referimos al vehículo etérico, como vehículo inductor y proyector de la energía cósmica, proyectada desde los niveles causales a través de los vehículos físico, emocional y mental. Teniendo en cuenta que al hablar de karma y por lo tanto al hablar de enfermedad, de vejez y de muerte, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los cuatro vehículos periódicos del ser humano, aquellos que utiliza el alma para su manifestación en el tiempo y en el espacio. Es decir, el cuerpo físico de en sí, el vehículo etérico, el cuerpo emocional, astral, y la mente, el vehículo mental. Más allá del circuito o de la esfera de proyección de estos cuatro cuerpos, no existe prácticamente el karma. No existe, por tanto, ni la enfermedad, ni la vejez, ni la muerte. Si existe karma, este karma, el karma de los dioses, no está a nuestro alcance, por lo tanto no podemos ni meditarlo, no podemos proyectarlo a través de una mente finita, inmersa en tres dimensiones, en la limitación del espacio. Hablamos también que relacionado con la invasión de energía cósmica hacia nuestros vehículos de expresión, encontramos alojados en el cuerpo etérico los 7 centros inductores o proyectores de la energía, llamados técnicamente chakras. Estos chakras, a su vez, al coincidir en el cuerpo físico, determinan una actividad glandular a través de unas glándulas que llamamos endocrinas o de secreción interna, siendo el comportamiento psicológico, físico, somático de cualquier individuo la calidad de sus secreciones hormonales o endocrinas, porque esto viene derivado de la efectividad con que trabajan los centros etéricos o los chakras. Así que al hablar del cuerpo etérico, de la vitalidad del cuerpo etérico, de la proyección de la energía cósmica a través del cuerpo etérico, hay que pensar siempre en algo muy importante y que a veces olvidamos, y es la evolución espiritual del individuo. El hombre naturalmente es el resultado en su comportamiento psicológico de la actividad o del equilibrio
entre las glándulas endocrinas o los centros etéricos. Pero todo ello es debido a la evolución de la mente y a la evolución del cuerpo emocional, es decir, en síntesis, a la evolución de la conciencia o a la evolución espiritual, como quieran. Lo interesante es darse cuenta de que poseemos 4 vehículos que merecen nuestra atención inmediata si de veras queremos desterrar del planeta Tierra todo cuanto tenga que ver con la vejez, con la enfermedad de la muerte. Muerte no en un sentido antagónico de la vida, sino como una expresión de la vida. La muerte no es ni más ni menos que una expresión de la vida. Es una vibración y esotéricamente podríamos decir que la muerte es una entidad psicológica, una entidad que está actuando desde el principio de las edades. Antes y después del universo la muerte ya existía, como existía la vida. No puede existir vida sin existir la contraparte de la muerte. Es el contrabalanceo de la ley que al manifestarse a través de la rueda kármica de Samsara se manifiesta como nacimiento y como muerte. El nacimiento como inductor de la vida en este conglomerado de 4 vehículos que utiliza el alma para manifestarse en el tiempo. Tenemos también que la vida universal lo llena todo y que la muerte es la antesala del nacimiento y el nacimiento es la antesala de la muerte. Solamente hay algo que perdura y es la vida. Y la evolución de la vida en el individuo es lo que llamamos evolución espiritual, lo que llamamos la integración en todos los sentidos imaginables. Existe también, relacionado con los chakras y con las glándulas endocrinas, el sistema sanguíneo y el sistema nervioso. El sistema sanguíneo lleva la luz, el calor que dimana de la luz cósmica, y el sistema nervioso trae la luz de las altas esferas universales. Se trata, por tanto, de algo que trasciende el entendimiento al buscar las causas remotas del aire. Solamente analizamos muy críticamente el fenómeno de lo que puede ser una enfermedad, lo que puede ser la vejez, el envejecimiento de las células, y lo que puede ser la muerte en sí, como una entidad, como algo que va y viene, que perdura, pero que creo que hemos dramatizado a su alrededor creando una serie de ideas que son negativas. La muerte para mí es liberación, y como liberación hay que prestarle una atención muy específica si de veras estamos buscando la liberación espiritual. Y se nos dice místicamente que hay que morir un poco cada día, preparándonos para la muerte. Es una transformación de la materia simplemente. Por lo tanto, la vida continúa en otra dimensión, en otro plano, en otra esfera, pero continuando siempre dentro de ese sentido crítico de valor psicológico. Naturalmente, hablamos de los cromosomas y de las hormonas. Las hormonas, como dijimos anteriormente, son del presente. Obedecen a la actualidad, a la evolución de los centros etéricos y de su relación sintónica o armónica con las glándulas endocrinas. Las secreciones van a la sangre y la persona, a través de este vehículo de la sangre, que es el vehículo de la conciencia, lleva la vida a todo el cuerpo. Y el sistema nervioso está relacionado con la luz de la conciencia causal, y que por lo tanto, entre la conciencia causal, que lleva a la memoria del pasado, y que por lo tanto está relacionada con los cromosomas, se verifica una alta alquimia dentro del cuerpo, que es la memoria celular, actualmente en estudio por la ciencia médica. Si admite la ciencia que los cromosomas tienen memoria, hay que admitir radicalmente que tienen autoconciencia, y entramos ya en una consideración de la vida mucho más amplia e incluyente de lo que hasta aquí ha sido considerado. Y entonces, para terminar, hablamos de la ciencia moderna de curación. Hasta aquí
Las enfermedades han sido tratadas a base de medicinas, de fármacos. Prácticamente no se ha dedicado una atención a la causa de las enfermedades. Desde el momento en que videntes, especializados e investigadores científicos de alta cualidad espiritual han podido ver representadas en los planos psíquicos a las entidades que centralizan los tipos diferentes de enfermedades que conocemos, desde las benignas a las más malas que puedan existir, el problema que se ha planteado es cómo puede ser vencida la entidad enfermedad a través del conglomerado de lo que poseemos, a través de nuestro cuerpo físico bien establecido, a través de una mente analítica, reflexiva, razonable, enteramente, buscando la intuición de las causas supremas de la vida, un cuerpo emocional muy sensible, pero sin caer de la sensibilidad, para llegar finalmente a la conclusión de que tanto la ciencia como el esoterismo están trabajando ahora en una dirección paralela, tratando de buscar en el infinito un punto de reunión. Quisiera admitir que llegará un momento en que confluirán las dos líneas, la científica, la ciencia médica y la esotérica, en un punto en el cual se busque la causa de la enfermedad no en el nivel somático, sino en el nivel psíquico, mental y emocional, y tratar entonces de curar estas causas desde el plano donde se han provocado, y no en el plano de los efectos, donde solamente son aliviados los efectos, pero la causa permanece inmutable. Por nuestro desinterés en las cosas profundas, esotéricas de la vida, o porque no ha llegado todavía el momento en que la persona se oriente hacia el esoterismo puro y científico, como es de deseo. Bien, el tema de este mes es la gran ley de restitución. ¿Qué hay que entender por esto? Simplemente la muerte. Existen tres grandes leyes enlazadas con el karma. La primera ley es la ley de integración de la materia, técnicamente nacimiento. Viene después una ley de conservación o de preservación, es el instinto innato de la materia de autoprotegerse, de autoafirmarse, de crecer en el tiempo, de perpetuarse en el tiempo. Y finalmente hay la gran ley de restitución, técnicamente descrita contra la muerte. Y la muerte, como digo, siendo una entidad desde el ángulo esotérico, contemplada desde el plano causal, se la puede contemplar en su acción liberadora. Habida cuenta que es una entidad que redime la materia y libera el espíritu. En estas palabras, redención de la materia y liberación del espíritu, está circunscrito el gran secreto de la iniciación. Si podemos llegar a establecer el nexo entre ambas actitudes, entre ambas cualidades o ambas polaridades, la iniciación será algo común a todos, no una vaga promesa como el reino de los cielos. Entonces, he dividido la idea de la muerte en tres aspectos consustanciales. Uno es la liberación del alma. El segundo punto que quisiera tratar con ustedes es las causas de la muerte, para llegar finalmente a hablar del proceso universal de restitución. Es decir, que la muerte no existe solamente en el plano físico, sino que va aumentando su progresión a través de los planos, porque todos los planos de nuestro sistema solar son materiales. Según se nos dice esotéricamente, nuestro sistema solar, con todos sus planetas, satélites y asteroides, no es sino
el cuerpo físico de una entidad cósmica. Y hay que darse cuenta entonces que todo cuanto existe en este universo, desde el plano físico al plano ádico, los planos de la propia divinidad, es material. Que por lo tanto, lo que para nosotros mirando hacia arriba es espíritu, mirado desde los planos cósmicos es simplemente material. Solamente cambia el enfoque, la dirección, el orden, la ecuación de valores psicológicos, la tendencia a la síntesis que todos poseemos y la capacidad que tenemos de integrarnos cada vez más en los problemas humanos, en los problemas de orden universal. Entonces, ¿qué hay que entender por muerte? La muerte es una continuidad de un sueño que realizamos cada noche. Cada noche al acostarnos y al dormir estamos verificando la muerte. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la muerte y el sueño? Simplemente que en la muerte el cordón umbilical, el llamado el sutracta o el hilo de la vida, ha desaparecido del cuerpo y el alma a través de este hilo, recogiendo los átomos permanentes, se refugia en el plano causal. Y el sueño es lo mismo, exactamente lo mismo, sin que el cordón umbilical, sin que el hilo de la vida o el sutratma se desapegue del lugar donde está inscrito o atado o anclado, tal como se dice en los manuales esotéricos, anclado en el corazón, en el interior del átomo permanente físico. En tanto exista una pequeña porción de este hilo supremo del sutrama dentro del corazón, haciendo vibrar el átomo permanente, y en esta vibración continuar bombeando al corazón y llevando sangre al cuerpo y haciendo respirar, no existe técnicamente la muerte. Esto lo ha reconocido la ciencia, que técnicamente muerte se puede definir cuando no existe en el corazón vida, cuando su trama ha desaparecido, ha dejado de estar anclado en el corazón, el átomo permanente ya no registra y entonces desaparece. Pero cada noche estamos muriendo, todos hemos muerto, y cuando realizamos la experiencia de la muerte nos damos cuenta de que es familiar, que es conocido de siempre. Y me pregunto las causas del terror. El terror de la muerte es muy significativo. ¿Por qué tememos la muerte? ¿Será porque no amamos suficientemente la vida? Esto dice que el amor. El hombre que no vive íntegramente, forzosamente, tiene que tener temor cada muerte. El hombre que está completamente libre, desapasionado por completo, integrándose cada vez más dentro de sus propios elementos constitutivos espirituales, no teme la muerte, está viviendo constantemente. Es decir, lo que técnicamente podríamos decir, buscando la analogía con el iniciado perfecto, es que existe no solo una continuidad permanente de vida, sino que existe también una continuidad perfecta de conciencia, que es lo que trata de buscarse en las meditaciones esotéricas. Buscar una continuidad de conciencia, porque entonces ya no hay temor a la muerte. Porque la muerte es una entidad, pero es también una ilusión. Es decir, todo cuanto se ha creado a través de la muerte es una ilusión. No existe, es una figuración mental. Como ocurre seguramente cuando alguien piensa de otra persona. ¿Es verdad lo que una persona piensa de otra? ¿O no es más que una ilusión? Dijimos una vez, y lo repetiremos, que de Cristo existen fotografías, pinturas y estatuas de todos los tipos y para todos los gustos.
Y cada cual naturalmente tendrá una idea de Cristo de acuerdo con la imagen que tiene en su cabecera, o de la imagen que ha aprendido en las escuelas o que ha visto retratados en los templos. Pero es realmente así. ¿No será una ilusión mental todo esto? Una entidad causal, podemos decir, que puede estar en los planos superiores como una idea que amalgama la síntesis de las ideas de toda la humanidad cerca de Cristo. Pero Cristo como entidad no está allí. Lo mismo ocurre con la muerte. La hemos adornado con terror, con desesperación, con odio, con repulsión. Pero es una ilusión mental, porque no conocemos a la muerte, como no conocemos a Cristo, ¿verdad? Es innegable que si no conocemos exactamente la experiencia de la muerte en vida, no podemos tener la experiencia completa de la muerte después de muertes. Y es por lo tanto que Platón aconsejaba a sus discípulos: morid un poco cada día y así alcanzaréis la eternidad. Es como si dijéramos: soñad constantemente lo superior para entrar en lo superior, porque hay una relación magnética entre la idea y la acción, y entre la idea y la propia realidad. Es decir, que todo está en todo, especialmente en el corazón del hombre. Y si tenemos en cuenta la prerrogativa de la acción, si tenemos en cuenta que todos estamos tratando constantemente de liberarnos del temor de la muerte, empecemos por amar la vida. Y amar la vida, desde el ángulo esotérico, es simplificación. Deja de simplificarse, teniendo en cuenta que el temor es lo que menos simplifica la vida, lo que más la hace completa. Hay que vivir de una manera tan real, tan serena, tan audaz, diría yo, que la muerte llegue a ser nuestra amiga querida, que la veamos constantemente sin tener miedo. Entonces nos daremos cuenta de que la muerte es como un ángel, está velando por nosotros. Pues es la única manera de liberarnos de las opresiones de la materia, de las opresiones del propio espíritu inmerso dentro de la materia. Pues de la misma manera que la redención de la materia es la liberación de la materia, automáticamente la comprensión del mecanismo es para el espíritu la liberación de las ataduras y lo libera la materia. Y entonces vienen unos momentos extraordinarios de seriedad, de paz y de alegría, dentro de los cuales la muerte no existe. Existe una vida que se manifiesta cíclicamente como muerte, como nacimiento. Los pueblos orientales, que tienen una mente muy analítica, o al menos las personas sensatas, están viviendo de una manera en que la muerte la consideran su compañera inseparable. Viven constantemente pensando en él, adorándolo, como el gran Dios que destruye la materia para crear cosas nuevas encima de la materia. El mito del ave fénix que resurge de sus propias cenizas es la muerte liberando, destruyendo para edificar cosas nuevas. ¿Qué sería de la humanidad si no existiese la muerte? No habría posibilidad alguna de redención. No habría posibilidad alguna de redención. Y las 1.000 millones de almas que animan la materia tampoco podrían liberarse. Y según está escrito en los libros sagrados, de no importa qué religión, el alma está en todas las cosas. Y estando el alma en todas las cosas, y siendo el alma una partícula de la propia divinidad, existe un permanente deseo de liberación en toda cosa creada, lo cual hace que la muerte sea un fenómeno natural, deseado, querido por toda la naturaleza, excepto por el hombre. El hombre teme a la muerte. Hay una razón fundamental que hemos expresado. Existe una ley
de conservación, un instinto de preservación. Pero ¿qué añadimos a todo esto? Añadimos las posesiones, las complejidades, las inquietudes, los deseos, las esperanzas, los temores. Y todo esto, naturalmente, repercute contra la integridad espiritual del ser. Y así, en una edad correspondiente a nuestra propia evolución, llega un día y nos damos cuenta de que la muerte realmente es el agente liberador de la vida. Y entonces, ya no pensamos en ella con temor, la admitimos, nos recreamos con su presencia y la admitimos como hacen los esotéricos, como el agente más grande que existe en el universo, aliado con el poder del primer rayo. ¿Quién es el rayo que lleva la destrucción de las formas gestadas para que el segundo levante encima otra cosa nueva? Y así hasta la eternidad de las eternidades. En tanto exista un átomo de materia kármica que necesite la liberación o que necesite su redención. Bien, una cosa muy importante que hay que considerar con respecto a la muerte es las tres clases de tipos psicológicos a través de los cuales podemos apreciar cómo se realiza la muerte o la evasión del alma, como también se dice. En el sueño, cuando la persona se entrega al descanso, automáticamente hay una succión, por decirlo de alguna manera, de parte del alma, que necesita que la conciencia funcione en todas las dimensiones de todos los cuerpos conocidos. Y entonces, las personas de tipo instintivo sienten la atracción por el plexo solar. Y por el plexo solar, las personas instintivas, sin afán peyorativo alguno, surgen bajo la inhalación del alma para ir pasar al plano astral en el subplano que les corresponda por evolución. Las personas de tipo sensible, las personas sentimentales, las personas predominantemente místicas, la succión la realizan a través del centro o de un lugar muy cercano al centro cardíaco y por allí se van al plano astral. Y las personas pensantes que utilizan creadoramente materia mental, los discípulos mundiales, las personas de alta integración realizan la aspiración superior hacia el plano astral a través de un punto situado muy cerca de la glándula pineal. Son tres lugares o tres puntos dentro de los cuales la vida se escapa de la materia, los fluidos vitales se escapan de allí, haciendo la salvedad de que en el sueño el suprama continúa anclado en el corazón y que en la muerte desaparece totalmente. Y la inhalación del alma se lleva la conciencia y sus vehículos más los átomos permanentes y se refugia después de un tiempo necesario de recapitulación que luego analizaremos y no tan causado. Bien, entonces la ruptura del suprama obedece a una razón fundamental, que es lo que vamos a analizar a través de las causas del alma. No puede romperse el suprama si no existe una ley coordinadora. Solamente hay una excepción, el suicidio. El suicidio es la capacidad que tiene el individuo de utilizar en forma negativa la voluntad de Dios que tiene dentro del corazón. Y no es nuestro interés hablar del suicidio en esta explicación de hoy. Darnos cuenta, sí, de que la rotura del cordón plateado o del suprama es debido a tres razones fundamentales analizadas desde el plano causal. Primera, el cumplimiento del karma. Segunda, la cesación del deseo de vivir. Y por último, la retirada de la atención del alma. En el momento en que se produce la coordinación
de estos tres aspectos, mental, emocional y físico, existe un tirón más fuerte que los anteriores, los que gobiernan el sueño de las criaturas vivientes en todos los reinos de la naturaleza, y se produce el fenómeno de la muerte. Siendo, como verán ustedes, algo genuinamente científico, que podemos analizar técnicamente, y que no es algo que nos venga importado del exterior, por cuanto todos dormimos cada noche y nos damos cuenta de que funcionamos en otra dimensión. Y esta dimensión es aquella que habitaremos normalmente después de la muerte, y que por lo tanto no tiene ninguna extrañeza, no tiene ninguna explicación utópica, porque es algo que podemos comprobar todos eficazmente. Y naturalmente hay también las causas físicas relacionadas con esos tres aspectos causados del cumplimiento del karma, de la desacción del deseo de vivir y de la atención del alma que se retira progresivamente. Y es que la muerte física es debida, o puede ser debida, a accidentes, puede ser debida a enfermedades y por la propia vejez. O vamos, sucede porque envejecemos muy pronto en forma antinatural por los métodos erróneos de vivir que tenemos todavía hoy en el siglo XXI casi. Naturalmente que al coincidir los tres aspectos del cumplimiento del karma, de la desacción, del deseo de vivir y de la intención del alma que desaparece, se produce automáticamente la absorción, la inhalación del alma, aquello que corrientemente definimos como el último suspiro. El alma respira hacia sí desde el plano causado y atrae hacia sí todo cuanto ha constituido la vida dentro kármica, dentro del cuerpo, dentro de la emoción, dentro de la mente. Y todo se refugia en el plano mental, en el plano astral y en cierto nivel del plano físico. Y ahí empieza aquello que podemos ver aquí. Es muy interesante porque nos da la clave de lo que han experimentado. Quizá algunos de ustedes lo habrán realizado en el sentido de experiencia, de recordar en un solo momento, en algo que escapa a la ponderación porque no existe tiempo en ciertos niveles etéricos, cuando está en peligro de muerte, automáticamente existe un registro de hechos desde el plano causal, mirando qué es lo que va a pasar, porque el alma está interesada en guardar todos los recuerdos para refugiarlos dentro del átomo permanente como base de la próxima reencarnación o renacimiento. Entonces, si se ha tenido esa experiencia, hay que recordar, y si no se ha tenido, hay que observarla y hay que estudiarla, admitirla siquiera como una hipótesis mental, que en el momento en que el sutramma ha desaparecido completamente del cuerpo físico, que el corazón ha dejado de latir, que la mente ha dejado de funcionar, y que todo va desapareciendo lentamente por el orificio que le corresponde al ser humano, entonces queda refugiado toda la conciencia íntegramente en el cuarto nivel del plano físico. Tenemos el nivel sólido, el líquido, el gaseoso y el primer etérico, el llamado subatómico, o subatómico, que es el que refleja todas las memorias individuales a través del tiempo en el plano físico, pero automáticamente se está realizando una actividad paralela en el plano emocional, en el segundo, en el cual el alma, en aquel momento de comprensión, está recapitulando todos los hechos relacionados con los sentimientos y emociones que tuvo durante la vida, y automáticamente también, siguiendo este proceso, en el plano mental, en el tercer soplano, la mente está relacionando todo cuanto hizo mentalmente durante toda su vida. Es algo que sucede en una fracción de tiempo imponderable,
porque pertenece a otra dimensión. Igual puede ser un siglo que un minuto o que un segundo. Escapa a la medida del tiempo conocido. No hay relojes en el plano astral. Por lo tanto, escapa por completo a la ponderación. Lo que sí es importante que sepamos que en este momento cumbre se produce un hecho singular. En el plano físico, el recuerdo más vivo de cuanto en el plano físico hayamos realizado, aquel acto que mayor condensación de energía tuvo por sus consecuencias kármicas, porque alteró completamente nuestra vida, se convierte en un montículo, en una cúspide que el alma registra automáticamente. Porque todo esto es una serie de recuerdos o de memorias acumuladas en el átomo permanente físico que van destilando a la alteración, a la atención del alma para que vaya registrando. Y finalmente se produce un pináculo que es la síntesis de los recuerdos, y automáticamente todos los recuerdos físicos de la vida física pasan a un departamento específico del átomo permanente físico y queda estacionado aquí a la atención del alma, porque el alma recopila también sus memorias, sus experiencias a través de aquella vida. Y automáticamente en el mundo astral pasa lo mismo. El alma absorbe de todos los contenidos memoriales, de todo cuanto sintió el alma durante aquella encarnación, y lo sintetiza en un punto clave que va ascendiendo hacia arriba. Y entonces toda la experiencia acumulada a través de este vértice, de este pequeño triángulo, penetra en el átomo permanente astral, llevando en sí toda la fuerza viva de los recuerdos del plano astral, tal como vivió aquel individuo encarnado en el tiempo. Y la mente lo mismo. Hay una relación de valores sintónicos en la naturaleza, si aplicamos correctamente la ley de la analogía. Y entonces, este punto mental de crisis, de tensión creadora, buscando todo cuanto hizo mentalmente el individuo a través del tiempo, de la encarnación, también queda en una cúspide que penetra en el átomo permanente mental. Y entonces el alma absorbe todo esto dentro del cuerpo causal, que hemos simbolizado con un triángulo con 3 puntos de interés que son los átomos permanentes. Y entonces podemos decir que la muerte prácticamente es un hecho. Ya no hay regresión posible, todo está condensado dentro del cuerpo causal. En ese sentido, igual pasa que podemos decir, va en un triángulo hacia arriba creando los vórtices de energía que serán los que servirán para crear las estructuras de un nuevo cuerpo cuando el tiempo sea llegado. Es decir, y lo que va de uno a otro hemisferio, el paso de un plano a otro plano, o de un subplano a otro plano, se denomina técnicamente o místicamente la nave de Caronte. Y esto la podemos situar aquí. La nave de Caronte, según se nos dice la tradición mística, la tradición esotérica, la simboliza en un ángel resplandeciente de luz que espera al alma para dar la bienvenida. Yo creo más de esta forma que la otra. Y no un demonio que viene a buscarte el alma para llevarla a donde Dios sabe dónde. Porque todo está inmerso dentro de lo que hemos aprendido en religión a través del tiempo. Entonces la nave de Caronte es la que lleva los puntos de crisis hasta sus últimas consecuencias. La que lleva el alma del plano etérico al plano astral, y del plano astral al plano mental, y del plano mental al plano del alma, al plano causal. Y entonces todo el proceso puede ser seguido de una manera científica, porque todas las personas que han experimentado una muerte aparente, que han estado al borde de la muerte, coinciden en unos puntos principales, en que hay una alma resplandeciente que nos está guardando.
que les infunde confianza, que se encuentran, que no quieren volver porque se encuentran mejor que en el plano físico, naturalmente. No hay la opresión, no hay las cadenas del cuerpo físico. Se dan cuenta también que no pueden pasar ni ponerse en contacto con esta entidad resplandeciente sin haber pasado antes por un proceso de recapitulación o de memorización, porque el renacimiento se produce cuando el tiempo se ha llegado a través de las memorias acumuladas en los átomos permanentes. Cuando nace la vida, un ser, vuelve a surgir el sutratma de la alma causal y, como se dice esotéricamente, lanza los anzuelos otra vez al río de la vida. Y uno se clava en el corazón conteniendo el átomo permanente, y es el átomo permanente que empieza a funcionar cuando ha habido la concepción, el fenómeno de la concepción, que hemos analizado en otras conversaciones. Es el principio del karma de un cuerpo físico, siguiendo adelante el proceso, ampliando en el plano astral y ampliando en el plano mental, como base de la creación de los cuerpos nuevos que el alma va a utilizar en otro proceso de vida de renacimiento. Entonces, todo cuanto vemos aquí puede ser catalogado como científico. No podemos decir que esto sea tal como es. Dense cuenta que estamos tratando de representar dimensiones de la quinta, de la cuarta, por ejemplo, en términos de la tercera, que al situarlas en un plano se convierte en una segunda dimensión, y que es muy difícil que podamos comprender el proceso de una forma total, pero hay que intuir más bien que razonar, tratar de ver esto como una espiral en el cual está inmersa el alma y va ascendiendo por esa succión del ángel solar, buscando su punto de complacencia mística y tratando de reproducir en el tiempo lo mismo que se está realizando en los universos, en las constelaciones y en las galaxias, que es el fenómeno de la muerte y el nacimiento que existen por doquier, que es un fenómeno vivo de la naturaleza, que es algo que estamos haciendo constantemente y que por lo tanto está dentro de la propia averiguación del propio ser, que no es algo que venga del exterior, que es algo que podemos todos comprender acabadamente. Y también, al analizar este gráfico, hay que darse cuenta que hay una explicación muy científica del por qué en los análisis esotéricos se dice que el 9 es el número del hombre y que el 9 es el número de la iniciación. Miren ustedes, el cuerpo físico de la memorización física se está realizando en el cuarto subplano del plano físico, que la restitución, memorización astral se está realizando en el segundo subplano, y que la memorización o recapitulación mental se está realizando en el tercer subplano. Si contamos los subplanos, veremos que está el número 9, 4, 6, 9. Es el 9 máximo de la iniciación. Según se nos dice, el logos de nuestro sistema planetario posee la novena iniciación y se le llama el Señor que de 9 puntas. Esto para nosotros, ¿qué puede significar? No hablamos de estas cosas porque todavía no tiene un significado científico en nuestro pequeño cerebro tridimensional, pero nos da la idea de que el logos mismo se complace en las leyes que él mismo ha programado, que no se queda estático mirando su universo, sino que interviene dando vida a todo el contenido de las formas que está creando él mismo por una alquimia tremenda que desconocemos, la liberación de sus propias características. Y hay que admitir, lógicamente, desde el ángulo de vista de la analogía, que todo cuanto vemos en el universo de objetivo es la expresión de un karma que se expresa a través de la rueda de Samsara, y que la rueda de Samsara, con las 4 edades, la infancia, la juventud, la edad madura y la vejez,
se está realizando en todo el orbe conocido de lo ultradimensional de todo cuanto existe en el cosmos, y que todo cuanto llamamos un ciclo kármico no es más ni menos que esta rueda más amplia que utilizan los logos para programar su propia evolución, y que todo cuanto está dentro del alcance humano a través de la analogía es un hecho que podemos considerar como científico, y que siendo científico está atentando de una manera directa contra la autonomía de la mente para que se abra de esta autonomía y surja triunfante en la liberación. Y todo esto solamente buscando la analogía que existe entre una pequeña entidad, y es el ser humano, con el propio logos absoluto. Todo está en todo, y todo cuanto el hombre piense y desee puede ser una realidad. Pero lo único que interesa en estos momentos, a pesar del aspecto científico de la cuestión, que tiene una contraparte mística extraordinaria, que analizaremos más adelante, es que la muerte no debe hacernos perder nunca la fe en nosotros mismos, que el temor a la muerte está creando muchas enfermedades, que el temor a la muerte incapacita la mente para razonar, que el temor a la muerte implica siempre destrucción del yo, y que el temor a la muerte es algo inútil, es llenar el ser de complejidades para llegar a la comprensión de que solamente hay que amar a la vida, y amar a la vida para mí es amarnos todos dentro de un sentido incluyente, dinámico, vivo, no simplemente teórico, porque en la palabra amor ha perdido eficacia a través del uso indebido, como la palabra Dios o lo Cristo cósmico. Por lo tanto, todo cuanto digamos acerca del amor, si no lo aplicamos, es falso, es demagogia, y hoy se habla mucho de demagogia, y el hombre esotérico debe hablar con palabras sencillas, sin demagogia, tal como son, y la gente lógicamente aceptará aquello que se le presente con rectitud de conciencia y con alteza de miras, y sobre todo con buena voluntad. Y ahora espero que ustedes con sus preguntas permitan ahondar más profundamente ese tema interesante de la fe. Entonces podríamos decir la liberación de los cuatro elementos. Entonces lo pedimos. Ya está, ya. Has hablado de la liberación de nuestras características, ¿verdad? O sea que podríamos decir que es la liberación de los cuatro elementos. La parte mental, la parte astral y la parte física. La parte astral será la parte emocional, la parte del deseo. La parte mental será la del fuego. La parte física ya la astral, tierra. O sea que esta es la liberación de estas características en el hombre, en el universo o en lo que está manifestado. La liberación de todo cuanto atente contra la ley, cuanto está sujeto a un proceso de regresión al pasado, debe morir, debe ser destruido, creando una palabra más eficaz, porque la destrucción del cuerpo emocional no lleva a nada. Ahora, las cualidades negativas con las cuales introducimos nocivas influencias en el cuerpo emocional, sí, debe ser eliminado. Cuando veamos características emocionales o características mentales o modificaciones mentales o semblanzas de tipo psicológico o simplemente tendencias físicas, nos referimos a unos cuerpos que la vida nos ha prestado simplemente, y que por lo tanto debemos devolver esos vehículos con una acusada tendencia a la liberación. Y ahí que el iniciado se caracteriza porque sus átomos no tienen karma, por así decirlo, participan del karma del iniciado. Los ha convertido en luz a través de la redención de la materia, y por lo tanto a esto podemos decir se ha liberado de una cierta modificación. Habida cuenta
que los cromosomas, como decíamos antes, tienen autoconciencia, poseen recuerdo, y que toda la genética, el código genético humano está basado en el cromosoma, y que el cromosoma precisamente está relacionado con los átomos permanentes y con esas memorias. Cuando la ciencia se integre en el espiritual, en la parte esotérica, su campo de estudio abarcará nuevas dimensiones y podrá luchar más eficazmente en el campo de la genética, no para crear absurdas combinaciones, sino para buscar los tipos vivos que reflejan una realidad espiritual, empezando por la redención del propio campo científico de la medicina, que hay un trabajo enorme a realizar. Pero te cuenta que el científico, ante todo, debe ser un investigador esotérico, y con el tiempo se cumplirá la profecía de Cristo de que llegará un momento en que la verdad se proclamará por todas partes, desde los tejados, por las calles, por las plazas, palabras textuales de los tristes días, pero que tiene una cierta razón y semejanza. Es cuando morimos un poco cada vez. Exacto, la muerte constante. Bueno, yo quisiera que hablaras un poco, por ejemplo, de esos valores internos que tenemos de reencontrar o desarrollar para poder hacer esto de morir cada día, gozando cada día de quien tenemos al lado, de lo que tenemos, de lo que disponemos, pero gozándolo a la vez, sintiendo un desprendimiento hacia todo ello, para si en caso parten antes que nosotros, sepamos pasar sin ellos, sin tener desesperaciones. Para todo esto hay que buscar algo que hay dentro de nosotros, un depósito interno de una energía espiritual que quizá todavía no la conocemos o si acaso está descontrolada dentro de nosotros. Tendríamos que conocer un poco la técnica esta, que si no nos pone en contacto con este valor interno, por ahora la muerte dará miedo. Porque si no da miedo cuando, por ejemplo, dos personas que vivan solas, sean quienes sean, de familia o de amistad, falta una de ellas, la otra esté vacío, tiene que empezar a llenarlo cuando todavía no le falta la compañía. Entonces hay que encontrar dentro de la persona, ¿verdad?, esos valores para poder ya aplicarlos antes, cuando se tiene todo, o que se tiene. En fin, esta clase de energía, ¿qué clase de energía es? Para poder vivirla plenamente, y entonces sí, que uno goza lo que tiene, pero sabe que dejará de tenerlo probablemente, y que se sienta completamente igual cuando no lo tenga. Esta clase de valor está a estar dentro de nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo lo desarrollamos? Es que Sí, casi que has dado ya la noción de todo el proceso que estamos tratando de definir como liberación de la muerte. Inevitablemente, cuando desaparece un ser querido, sentimos un vacío. Y la pregunta de la señora es: ¿cómo llenar este vacío? Y si este vacío ha de ser llenado después o antes. Lo que hay que evitar es el sufrimiento, porque si hay sufrimiento, naturalmente, es que hay un vacío. Ahora, ¿cómo nos preparamos para la muerte? ¿Cómo nos preparamos para funcionar en el plano causal, o en el plano del ánima, donde no existe separación? Es el problema de siempre, es el problema místico, es el problema esotérico, es el problema humano. ¿Qué decíamos antes? Cuando hay amor verdadero, cuando el amor es de síntesis, no de fracción, no de interdependencia o de dependencia, entonces no existe separación después de la muerte. Hablamos de separación o de dolor o de vacío cuando no hay amor, porque hablo del plano causal donde todo es amor. Ustedes preguntarán: ¿cómo vamos al plano causal? Lo que hacemos con el plano causal es una utopía, porque no la hemos reflejada en nuestras acciones cotidianas, ni a través de las meditaciones, ni a través del yoga. Yo digo que hay que vivir con una apertura mental y emocional extraordinaria para poder captar el sentido de la síntesis espiritual. Que hay que vivir muriendo, entendiendo por muerte la simplificación. Porque todos
me parece a mí, estamos muy preocupados en acumularte en el tiempo y poco dispuestos a abandonarte en el tiempo aquello que hemos conquistado, hasta el punto que hay un centro fatídico de paso de un mundo etérico astral imposible de franquear, cuando el alma está pasando allí con todo el bagaje de todo cuanto, de tus amores frustrados, de todo cuanto quiso y no pudo acumular, de todo cuanto posee y quiere llevarse consigo inexorablemente, y que es un peso de la conciencia, y que siendo un peso de la conciencia no puede pasar por aquel punto y queda aquí, frenado, aquí o aquí o aquí, y no puede pasar por delante buscando la luz del plano causal. Entonces, si empezamos ahora mismo simplificando el ánimo, dejando de sentirnos atraídos por las cosas pasajeras, si vivimos de amores reales y no de amores de interdependencia, si amamos el alma, no el cuerpo, la persona y aquello que desaparece, habrá una posibilidad. Pero yo no puedo dar ninguna regla exacta, ni ninguna técnica, porque es el individuo que tiene que amar, no una persona que diga hay que amar de esta manera o amar de la otra. Habida cuenta que el alma está en todos nosotros y que el alma es una efusión de amor de la propia divinidad. Y por lo tanto, cuando sentimos separatividad, y la sentimos constantemente en el hogar con las personas que amamos, es que no hay suficiente amor. Y si no hay suficiente amor, la mente no está capacitada para simplificar. Y si no hay amor, no estamos capacitados para unirnos con los demás, incluso la persona que está a nuestro lado. Entonces el problema no es un problema de temor a la muerte, sino de falta de amor a la vida. Lo uno genera lo otro. Y el vacío que sentimos hay que rellenarlo con mucha comprensión, con mucho amor, no con la mente analítica simplemente. La base está en el equilibrio que existe entre la razón y el amor, cual significa que estamos bajo la tutela consciente del alma superior o del ángel solar o del Dios superior. Es decir, estamos inmersos en un mundo caleidoscópico, un mundo fluctuante, un mundo de valores relativos, y viviendo en este mundo de valores relativos nos preguntamos qué voy a hacer para alcanzar la liberación. Simplemente deja lo relativo y estás en la liberación. Es lo real, ¿verdad? ¿Y quién acepta la máxima? ¿Quién va a empezar a simplificar? ¿Quién va a empezar a querer profundamente hacer que tiene al lado? Con todos sus defectos y contrariedades psicológicas. Todos tenemos problemas familiares. Todos tenemos problemas de vacío interior. Todos estamos aburridos y buscamos distracciones en vez de preguntarnos por qué estamos aburridos. Y ahí es la base de la muerte constante, no la muerte lenta, creadora, sino la muerte, la sofocación del espíritu creador. Cuando existe creación, existe un éxtasis en la vida, permanente. Existe lo que podríamos decir continuidad de conciencia. Pero si no hay continuidad de conciencia, habrá un vacío. Y así con relación a las personas que amamos o a las personas que despreciamos. El vacío existirá siempre. Solamente hay que ser sinceros y ser humildes en la sinceridad, para darnos cuenta de que realmente lo que estamos fraguando en el interior es buscando el acomodo, buscando el amparo de otra persona, no el amor de aquella persona precisa. O es que sentimos compasión para los demás. ¿Hay compasión en el corazón? Si hubiese compasión, empezando por los reinos inferiores de la naturaleza, habría compasión humana, habría un principio de amor entre unos y otros. Pero no hay compasión, ¿verdad? Lo sabemos todos que no hay compasión. Y por lo tanto, desde este punto fijo de contrariedades psicológicas humanas, de esos puntos de crisis insalvables, nos preguntamos ¿qué vamos a hacer? Pues bien, yo diría que hay que vivir muy atento
atentos y apercibidos de todo cuanto ocurre en nuestro interior y fuera de nosotros mismos. Que dejemos de asustarnos por el vacío interior. Quizá se produce un vacío interior porque no amamos el vacío, porque no amamos la soledad y buscamos la compensación en otra persona o en otro grupo, en otra comunidad. Y para mí, la regla exacta, la regla de oro para perder de vista este vacío interno que nos agobia es afrontar la vida serenamente. No podemos amar solamente con el intento. Es una serie de razones kármicas, una serie de razones psicológicas, una serie de razones de tipo espiritual que están inmersas en el proceso de separatividad o de continuidad de conciencia. El día que tengamos continuidad de conciencia, amaremos a nuestros semejantes. Y el problema es cómo adquirimos continuidad de conciencia. Yo diría, estando muy atentos siempre. Porque he llegado a la conclusión de que si la mente no está atenta constantemente a todo cuanto sucede dentro y fuera de sí, no puede haber amor. Porque el amor debe surgir por la atención. Porque cuando estamos atentos hay silencio. Hay un silencio porque el yo deja de existir prácticamente, siendo el yo la causa de la dualidad y por lo tanto la causa de la separatividad. Y si hay separatividad no podemos hablar de amor, ¿verdad? Entonces digamos atentos, apercibidos, de una manera tan potente que a partir de nosotros, buscando cualquier otra parte fuera de nosotros, exista reciprocidad y unidad. Y esto solo existe cuando existe una gran pasión de vida en el ser, que lo lleva a amarlo todo, a sentirlo todo y a experimentarlo todo con la mente muy atenta. Entonces hablaremos, cuando la mente esté muy atenta y percibida, cuando ha logrado el sentimiento vivo de continuidad en el tiempo, cuando todo esto sea ilusorio por cuanto ha desaparecido del campo perceptual del yo, entonces dejará de existir la dualidad, la polaridad y la soledad. Hablaremos entonces de amor. Una palabra nada más para confirmar lo que nuestro buen amigo Cristian nos acaba de decir magníficamente, para decir que etimológicamente también será esto, es decir, muerte viene de mor, si le ponemos el adelante es el adelante. Exacto. Yo creo que con la charla de hoy realmente tengo la visión de que es en esta vida donde nosotros vamos trazando, o sea, el karma de nuestra próxima encarnación. O sea, vamos reuniendo karma de esta vida actual. Ahora, se puede decir que nos estamos trazando la próxima vida. O sea, como que tú decías del desprendimiento de los átomos, yo, así de una manera muy sencilla, creo que se puede considerar un paquetito que queda depositado, lo bueno y lo malo, y cuando tenemos que redimir, pues este bueno y malo se nos da. Y entonces, pues ¿no? Exacto, sí, exacto. Nadie nos da ni nadie nos quita. La ley es justa. De la misma manera que el nacimiento y la muerte son iguales, es la polaridad de la vida. La vida debe manifestarse en una polaridad. Si tiene que haber manifestación cíclica en el tiempo. Porque no podemos hablar del silencio de los dioses y después de aquello que ocurre después de los 100 días de Brahma o del gran pralaya, del cual nos habla el sentido místico de los otros más profundo. Darse cuenta de que hay una similitud entre el pralaya y los silencios que podemos experimentar en la vida. Porque cuando la persona está muy atenta, y reincido en esto porque es muy interesante, no existe la conciencia del yo inferior. Existe atención. Y decir atención simplifica o define muy bien
el sentido de síntesis. Estamos sintetizando. Si estamos sintetizando significa que estamos dejando la mente desguarnecida. ¿De qué? De cualidades mentales. La mente refleja aquello que quiera reflejar el pensador. Es una panorámica que puede contraerse y extenderse a voluntad. No es un hecho real. Creamos la mente al pensar, y al dejar de pensar la mente no existe. Pero como siempre estamos pensando, tenemos la mente. Como siempre estamos sintiendo, tenemos el cuerpo emocional. Y como tenemos deseos de vivir, tenemos el cuerpo físico. Entonces la programática de la vida espiritual, la programática de la vida esotérica, pues hacer aquello que preconizaba Sócrates a sus discípulos, desde ver todo cuanto realiza el individuo aparte de sí mismo, atento pero aparte, lo que hace Krishna con respecto a Arjuna. Krishna como el gran Señor creador del universo y Arjuna pequeña fracción de karma del propio Krishna. Después de llenarte el universo con un pequeño fragmento de mí mismo, yo persisto, aparte por completo de mi obra. Entonces, el proceso de recapitulación es el proceso que enseña al individuo a liberarse de la conciencia del yo con respecto a sus vehículos. Se da cuenta de que tiene un traje que se va a poner cuando tenga necesidad de él, de un mecanismo de trabajo, y si ahora en vida estamos haciendo una separación inteligente entre el yo y sus mecanismos de expresión, iremos muriendo un poco cada día, porque lo que muere no es el yo. Tengamos presente esta idea. Está muriendo aquello que nos sirve para un trabajo específico del alma, y hay que aceptarlo como una bendición. Ahora bien, hay una ley de preservación de la especie. Bien, utilicemos creadoramente ese sentido de la especie de preservación. Cuidemos nuestro cuerpo, hagamos todo cuanto sea necesario, sin llegar a venerarlo como un becerro de oro, dándole lo que necesita, ni más, ni menos, ni menos, ni más. Y no que sea el rector de la conciencia, como ocurre naturalmente. Y lo mismo con el plano emocional y con el plano de la mente. Si desde el momento en que estamos enfrascados en algo importante, dejar a nuestra mente de actuar, porque está enfrascado en algo interesante, utilizará el pensamiento y la mente ni se dará cuenta, porque el yo está ausente, está completamente inmerso en la acción. Es decir, que el yo, el sujeto, y aquello que está observando el objeto, se han convertido en una misma cosa. Eso contesta en parte a lo que decía la señora. Si la mente de la persona está dentro del corazón de la otra, no es separatividad. Hay separatividad cuando existe un desenfoque total entre la persona y la otra. Y ese es el caso más generalizado, desgraciadamente. Es posible que esa persona incluso se afecte relativamente ante esta separación de aquella
materia pues que en cierta manera pues me ha tenido al lado y ayudado en ese plano puramente físico. Hablas de un iniciado. Sí, hablo de un iniciado. Depende de la iniciación. Yo creo que todos tenemos una pequeña iniciación si estamos aquí. Ahora bien, cuando hablamos de un iniciado, hablamos de un iniciado de la tercera iniciación. Significa que ha dejado el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Es aquel misterio de la Iglesia cristiana de la liberación, de la ascensión al monte Tabor de la conciencia, la transfiguración técnicamente descrita, en el cual el Cristo lleno de luz está en el monte Tabor y debajo de sus pies están tres cuerpos, los tres cuerpos de los cuerpos de sus discípulos dormidos, que simbolizan sus cuerpos, el físico, el emocional y el mental. Siempre veremos la programática del tres en la vida del ser humano. Entonces, el iniciado de la tercera iniciación, el iniciado de la primera y la segunda iniciación, para que tengamos una idea más certera de lo que es un iniciado, puede pasar directamente sin ninguna recapitulación por un proceso de recapitulación diaria que realiza. Es decir, ¿por qué recapitulamos? Porque sabemos que hacemos actos malos y actos buenos, y hacemos una separación entre los unos y los otros. Pero ¿qué ocurrirá cuando el hombre no haga más que actos correctos? No tendrá necesidad de recapitular, porque entonces tendrá acceso a la continuidad de conciencia. Puedo decir que un iniciado de la primera iniciación tiene continuidad de conciencia hasta el plano atómico del plano físico. Que un iniciado de la segunda iniciación tiene continuidad de conciencia en el plano físico y hasta el nivel subatómico del plano astral. Y que un iniciado de la tercera iniciación posee estos dos más este. Entonces posee sus cuerpos gobernados, sin opresión, no oprimidos, los tiene simplemente gobernados, y encima está triunfando el Cristo cósmico. Ahora bien, si hablamos de superiores iniciaciones, tenemos que ascender hacia arriba en la escala de los planos de la naturaleza, buscando la actividad, por ejemplo, de la tríada espiritual de Atma, Purti, Mana superior, y todas estas cosas que hemos aprendido esotéricamente. Lo que hay que enseñar algo muy importante, que al llegar al plano monádico, cuando se ha liberado el ángel solar, cuando el ser humano se ha convertido en un maestro de compasión y de sabiduría, posee una actividad creadora en los 5 planos de la naturaleza, y desde el plano monádico puede crear a voluntad su propio cuerpo de expresión, el esotéricamente llamado Langara Sarire. Puede crearlo a voluntad, entonces puede cogerlo y recogerlo a voluntad, y siempre puede cambiarlo. Posee un dominio tan tremendo de los éteres del espacio y de la materia y de las leyes que rigen todo el contenido universal, que puede ser lo mismo que hace Dios el Creador. Puede crearse sus propios cuerpos como Dios crea su propio universo. Y cuando luego deja de prestar atención al universo, también vendrá una inhalación de la superalma universal, y a través de unos planetas que son los responsables de los átomos permanentes, de los globos solares, irá también a refugiarse en ciertos planes causales de remota y desconocida procedencia, más allá de nuestra inteligencia actual. Pero lo que implica es que el dolor que la persona siente al morir un ser querido prácticamente ha dejado de actuar en el iniciado la tercera iniciación. Y los otros dos solo muy vagamente diría yo, porque tiene una continuidad de conciencia, y esta continuidad de conciencia hace que el iniciado traspase los planos sin necesidad de detenerse, como tiene que pasar el alma, porque hemos hablado de un proceso de recapitulación en ese plano. Pero hay que darse cuenta que tiene que ir ascendiendo hacia arriba buscando esta cúspide.
y que solamente en los átomos permanentes queda la esencia. No todas las memorias, la esencia, porque con aquella esencia viene a ser como la esencia que conocemos en perfumería. Muchas miles de flores o de rosas o de claveles dan una sola gota de algo. Esto es la condensación de la actividad de muchas rosas. Y lo mismo en el plano causal cuando se trata de los átomos permanentes, que parece una cosa muy difícil de aceptar porque está en otra dimensión, pero presentado científicamente puede resultar, porque a menos que ustedes me digan lo contrario, tenemos una capacidad de recuerdo que no sabemos por dónde viene y a dónde va, simplemente recordamos los hechos. ¿De dónde provienen los recuerdos del pasado? Y cómo por este proceso voluntario o involuntario de memorización podemos traer al presente hechos del pasado. Bien, la recapitulación se puede hacer en vida. Y por lo tanto en vida podemos empezar a morir, empezando también a simplificar. Si la muerte es continuación del sueño diario, desde siglos ha sido un terror y sigue siendo el terror de los animales. Y luego hay un momento no muy lejano de que esto tendrá que desplazarse lisonjeamente por radio y televisión, con una terapeuta, con una especie una especie de solución al problema de física actual, de falta de comprensión en el mundo. Entiende la defensa de la del individuo para que vuelva esa armonía del conjunto de la comunicación. Naturalmente, tiene que llegar un momento en que el problema de la muerte, al ser simplificado, deje de ser un problema. Es un problema porque a la idea de la muerte hemos añadido una serie de ideas que no tienen nada que ver con la muerte, y sí con el temor a la muerte, que no es lo mismo. Por lo tanto, todo el proceso es una explicación racional. Yo creo que con el tiempo, yo no digo una regla fija en el tiempo, porque no lo tiene, porque pertenece al karma de la humanidad, en que la muerte sea un símbolo de vida. Por ejemplo, creo que el maestro Dharma dice en uno de sus escritos que llegará un momento en que podemos conversar con los desaparecidos a través de la televisión o a través del teléfono, utilizando métodos científicos como utilizamos hoy la televisión en color. Por lo tanto, cuando exista una cantidad suficiente de seres humanos que posean vista etérica y que ven el proceso de la muerte, será fácil de ver como clara idea de que la muerte no es la muerte, sino que es un renacimiento en otra existencia, en otra vida, en otro plano, y que por tanto es una liberación. Es como el saber, la idea que nosotros tenemos de la muerte, es lo que dice el maestro tibetano precisamente. Salir de una habitación iluminada con los seres queridos y pasar a algo que es negro para nosotros, desconocido, que nos causa zozobra y temor. Y sin embargo, el nacimiento es lo que es motivo de sufrimiento, porque entonces el alma se encadena a sus vehículos de expresión en el tiempo, en tanto que la muerte es la liberación de todo aquel conglomerado de elementos que nos han hecho sufrir en el tiempo. Analizaremos más detalladamente en conversaciones posteriores el problema de la muerte vista desde el punto de vista de una experiencia personal o íntima, para que nos demos cuenta de que realmente la muerte es un sueño, pero más extraordinario, más maravilloso, hasta llegar a un punto en que la muerte deje de hacernos sufrir, porque realmente cuando una cosa se comprenda plenamente, existe entonces dentro del corazón un ímpetu espiritual que hace que nos vuelve
todo cuanto acerca de la muerte y acerca de lo que está relacionado con la muerte tiene todavía asidero en la conciencia del hombre. Bueno, a mí me gustaría que hablaras, por ejemplo, de esto que dicen que si a finales del siglo XXI, etcétera, etcétera, podríamos conectarnos con los seres que nos han pasado delante. Entonces yo me gustaría que hablaras sobre si este proceso es un proceso que solo se explica para dar una ilusión a los que aún estamos aquí, o bien si será útil a los que están allá, porque yo creo que es atraerlos y dejar que, si por ejemplo es una parte astral de ellos mismos, no nos servirá para nada verlos ni hablarles. Y si fuera la parte superior de ellos mismos, es entorpecer su camino. Entonces yo quisiera saber qué adelanto sería con poder conversar con un ser querido que se ha marchado ya. ¿Qué parte de él es la que se podría en contacto con nosotros? O bien, si verdaderamente era la parte superior del mismo, aquella parte que sabemos que ha pasado por todo esto, entonces le hacemos retrasar su evolución. O cómo es, porque me extraña esta cosa que el maestro dijo, de que podríamos hablar con los seres que han pasado, traspasados. En este caso yo pienso, es hacerlo retroceder. ¿Es pregunta? Sí. No, de ninguna manera. Siempre y cuando no sea una invocación, sea un contacto. Habitualmente existe, ustedes todos saben, la invocación de los difuntos. Para mí es una práctica negativa y anticármica. Va contra la ley. Toda persona que invoca a un difunto atenta contra una ley de Dios. Está atentando contra la autonomía de este ser en el plano astral. Cuando hablamos de contactos astrales, son aquellos contactos que podemos establecer cuando tenemos establecida una continuidad de conciencia. Cada vez que vamos a dormir, soñamos. Vemos personas, vemos situaciones, vemos hechos, ciudades, países. Y aquello existe en el plano astral, o es una visión astral del mundo físico, porque en cierta manera y hasta cierto punto el plano astral es el plano físico con más grandiosidad de oportunidades, y el plano mental lo mismo, no mirando el proceso con una mente tridimensional de hacia afuera, sino hacia adentro. Esto es lo que hay que tratar de buscar primeramente. Entonces, la invocación es negativa, el contacto es positivo. Hay también la idea de que el ser humano, después de un proceso de restitución, es decir, que pasa de un proceso kármico de acumulación de valores en el tiempo y tratando de preservar esos valores que debe desaparecer a través de la línea de la muerte, y entonces tiene que culminar el proceso en una amplitud mayor que llamamos plano astral, donde existe un campo de experiencia para el yo, para el alma, con comunidades sociales como el plano físico, con contactos específicos entre personas, con aquellos seres que nos aman y hemos amado. Todo está bien condensado, hasta que llega un momento en que el alma decide aumentar el ritmo de vibración de su propia conciencia y penetra en aquel estado técnicamente definido como de Devacán. El Devacán es el cielo de las almas. Es cuando ha agotado el deseo de vivir y penetra en una dimensión superior donde aparentemente todo cuanto piensa está realizándose, que por tanto no hay problema, ni adaptación, ni problema de esfuerzo. Y al pasar de este punto, es muy interesante comprender que nunca nos hemos encontrado solos a través del tiempo y que hemos nacido muerto o dejado el cuerpo durante muchos millones de años, utilizando cuerpos cada vez más estilizados a partir del reino animal. Desde que el hombre empezó a tener uso de razón y de autoconciencia hasta la mente más preclara del mundo civilizado moderno. Es una extensión en el tiempo y el espacio de las cualidades de Dios en el ser humano. Y naturalmente, el iniciado está libre de Devacán por una razón muy sencilla, porque ha
en vida conoce la felicidad de la unión con la divinidad. Pero el hombre no conoce la fricción del iniciado entre la vida y la comunicación con el Ser Supremo que llamamos Dios. Entonces la propia justicia de Dios crea un Devacán, y cada persona tiene su propio Devacán, siendo este Devacán allí donde vive y realiza todo cuanto en vida no pudo realizar. Agota el deseo de vivir, y cuando renace es con otro deseo de vida, más sutil, con más experiencia, con más potencia creadora. ¿Puede por favor explicar esto de los 3 días sagrados que tenía antes? Y si por casualidad tiene alguna relación con los 6 puntos de crisis. Sí, había olvidado ese punto. Sabía que se surgía. Naturalmente hay una relación entre los 3 días sagrados y los 3 días o 3 etapas, cuidado, de recapitulación. Ustedes saben que cuando debe verificarse la cremación de un cadáver, hay que esperar 3 días. Simbólicamente es un día para el cuerpo físico, un día para el cuerpo emocional y un día para el cuerpo mental. Pero al darnos cuenta de que el plano físico, el plano astral y el plano mental son subsidiarios el uno del otro, al decir 3 días nos referimos a 3 etapas, porque hay que señalar que hay personas que mueren y están enterradas, o aparentemente esa muerte están 5, 6, 7 días enterrados, y cuando se dan cuenta de la situación ya no hay tiempo. Es decir, que los 3 días son simbólicos porque representan las 3 etapas de recapitulación. Y cuando se dice que Jesucristo descendió a los infiernos y estuvo 3 días entre los muertos, ¿se verifica el proceso de recapitulación? Pues desde el ángulo de vista esotérico son 3 planos de muerte para el alma, naturalmente. Aunque cada plano en su propia determinación y en su propia vivencia es vida plena, es la propia vida de la divinidad. La gente no sé por qué, pero tiene un sentido fino de valores y ha cogido los 3 días que Cristo desciende a los infiernos para ascender después con su gloria manifiesta hacia el cielo, comunicándose con estos 3 puntos de crisis del alma al memorizar. Puede ser que ha establecido los 3 días en el mundo físico para quemar un cadáver antes de que exista la posibilidad de que la vida esté todavía dentro del cuerpo. Todas las formas geométricas, según su disposición etérica, según su red, la red sea la que sea, da un color definido. Podemos apreciar, por ejemplo, un color rojo, que va a ser cuadrado. Y hay colores sublimes, en su caso, que responden al ciclo. La esfera es algo que viene por clarividencia, viene por intuición. Una persona de colores llegará un día que al poco tiempo que vea el color oirá una melodía y verá una forma geométrica. O según el plano en que observe la persona, o bien verá una forma geométrica y automáticamente aparecerá un color y oirá un sonido. Y esto naturalmente viene porque la persona está dispuesta y capacitada para percibir en un espacio tridimensional o quinto-dimensional formas, colores y sonidos. A medida que se acerca al creador, la forma es más sublime, forma geométrica me refiero. O el color más sutil. Y el sonido más perfecto. Podría decirles que cuando un músico está inspirado,
y se pone en contacto con el cuerpo búdico, si examinamos el proceso desde el ángulo de la clarividencia causal, veremos que está absorbiendo una cantidad impresionante de formas geométricas, y al pasar por su corazón se transforman en las notas de la música. Es una melodía, pero todo está en la naturaleza y todo viene a través del cuerpo etérico. Y hay una necesidad de que el cuerpo etérico esté siempre radiante, esté puro, y que la conciencia sea humilde, porque no habrá revelación si no hay humildad. La iniciación es un efecto producido por una serie interminable de actos de humildad, la existencia. Y somos poco humildes, ¿verdad? Entonces, queremos ser los dioses de la creación. No sube. Hasta que no se cansen los demás. Entonces, el cuerpo etérico es el que hace contacto con el otro. Sí. Sí, bueno, es que el otro cósmico, una parte que la persona se apropia a su propio campo etérico. Es decir, que la naturaleza del éter del cuerpo físico, por ejemplo, el cuerpo etérico físico, el que se manifiesta como campo magnético, como la magnética, forma parte del cuerpo planetario etérico. Lo mismo que el campo astral. El cuerpo astral de un hombre, salvo las limitaciones, forma parte del cuerpo astral de la divinidad. Y el cuerpo mental de un hombre forma parte del cuerpo mental de la divinidad. Teniendo en cuenta que la mente del creador engloba todas las mentes humanas. Y estamos tratando aquí de buscar la mente de la divinidad. Un momento. Sí, señora, ya. Sí, porque mañana. La dualidad del ser humano, si karma, si es que hay dos karmas, o es un karma que va a incluir el espiritual, el material, el planetario, o sea, el físico. Los karmas solares, que tiene ahí una necesidad de la dualidad, tenemos dos vidas, ¿no? Espiritual y la parte material. Y estos serán dos karmas, o estar entre los karmas, o es un karma. Un karma que abarca toda la totalidad de los cuerpos objetos de karma. El karma humano corresponde al cuerpo físico, que hemos marcado con el programa, al cuerpo etérico, el eco de condición, y es señalado nuestra vía azul que lo dejaron un espacio para que veamos el alma que viene una cosa y contrae, lleva hacia el cuerpo físico las energías causadas a través de. Pues bien, todo el karma, empezando por el mental, el emocional, el etérico y el físico, es el karma humano. Si pudiésemos hablar de karma en un reino, diríamos que el cuadrado, o que el cuerpo físico, o que lo que es el elemento mineral, constituye el karma del reino mineral, y que todo el agua contenido en los mares forma parte del reino vegetal. Hay unificación en este principio. Y que el karma del reino animal también tiene su karma, le tiene más progresión hacia el mundo de las causas. Pero solamente al llegar al reino humano el karma se hace inteligente. Entonces, cuando al llegar el karma humano a ser consecuente de su propio karma, empieza a entrever el karma de Dios. No es que existan dos karmas, sino que es más vasta la esfera del karma. Ha hablado del acto de humildad, por supuesto, ¿no? Entonces yo me hago una pregunta. Si uno es consciente de que lo que uno tiene que hacer lo hace por los demás y para los demás, o sea, nos imponemos una disciplina por lo que haríamos o lo que tenemos que hacer. Entonces, si hacemos lo que tenemos que hacer y no lo que querríamos hacer porque eso otro es mejor, esto puede ir haciéndose una costumbre. Entonces, esto es positivo para el comportamiento de la persona.
vas desechando, por decirlo de alguna forma, malas costumbres, adquiriendo buenas costumbres. Eso es estamento también, es sincero. No es correcto, positivo. Siempre que se busque el bien de los demás, olvidando humildemente nuestra propia arrogancia psicológica, es contribuir al plan del Creador. Es, por así decirlo, crear un buen karma a la humanidad. Claro, cuando decimos un buen karma y un mal karma, estamos diciendo siempre, estamos valorizando el sentido de que existe un bien cósmico y un mal cósmico, que en su equilibrio constituye un pueblo manifestado. Porque la enfermedad, y eso es el tema de la propia conversación, se ha demostrado la existencia del alma como el factor coherente entre el espíritu y la materia. Es decir, que hasta aquí lo que falla es el alma del hombre, pero no son vehículos. Es decir, que la coherencia, en el sentido de, puedo decirlo así, de aglutinamiento de los vehículos o de integración, es lo que vamos a analizar más intensamente, más profundamente, debido al hecho de que el alma es el factor coherente entre el espíritu y la materia. Y cuando hay desviación entre el espíritu y la materia, surge un rechazo, una reacción de la materia hacia el espíritu, que es la enfermedad. Hay que estar muy parcos en ese sentido, muy circunspectos, debido a que muchas personas ven las cosas íntegramente desde el plano físico. Y darse cuenta que la visión debe ser total, que abarcar todos los planos en los cuales estamos inmersos. Estamos inmersos no solamente en el cuerpo físico, sino en el mundo de las emociones y nuestros pensamientos, los cuales son algo que interesa profundamente tener en cuenta. Una pregunta, a ver si puedo entender. Sí. Como ha hablado de los colores, Sí. cuando un sanador entra de la materia y de la materia le sale menos su ser en un color determinado, se marcha de la materia, el color amarillo, fuerte, se sale. Entonces ese curador sobre ese enfermo no puede hacer nada, porque se ha salido todo su cuerpo, la forma de su cuerpo se ha salido del cuerpo material. Bueno, ¿Qué entonces, significa esto? Si puede contestar, ¿no? significa que si una persona, al querer que una persona sabe su cuerpo, es porque no le incumbe a aquella cosa. Porque dense cuenta que todo el mundo quiere curar. Todo el mundo, cuando vemos una persona que sufre, queremos instintivamente, porque el instinto es del alma también, parte instintiva espiritual del alma, quiere ayudar. Pero está capacitada la persona para curar. ¿Puede curar realmente? La pregunta que hay que hacerse antes de ser curadores es si estamos realmente curados nosotros mismos. Si tenemos una existencia realmente psicológica integrada. Si tenemos una mente que coordina bien los pensamientos. Si tiene a ser posible otra vivencia mental, que puede ver el campo magnético está alimentado por el tiempo de la persona que quiere curar. Lo cual significa que se introduce en el secreto de los rayos, que también tienen un color característico y una forma geométrica determinada, porque están en relación con esas formas de la naturaleza, para llegar finalmente a la conclusión de que no podemos curar más que las personas de su propio rayo. En la exposición, cuando los curanderos, cuando subieron a la arriba, entonces es cuando vi, cuando vi el curado, se sabe por qué el cuerpo está también la forma de física que se sabe. No admitía que la forma de las montañas No se admitía, o la persona estaba capacitada. Bueno, es que dense cuenta que hay muchas personas que quieren curar, son de esas personas que vamos técnicamente medio, que salen del cuerpo, pero no salen voluntariamente, sino que es una fuerza que desconoce. Y el curador, en entender, debe tener una eficiencia en todos los momentos. Debe estar tan profundamente integrado en su ser, que sea capaz de dirigir a voluntad todas las energías, donde debe ir, no donde quiera el paciente también. Una enfermedad reumática no está en el sitio localizado donde se dice. Si en sus casos está en una columna vertebral, ustedes saben, todas las personas que tienen ciertas ideas acerca de curación. Por lo tanto, hay una acupuntura que trae una revolución en la medicina moderna, que es oriental y choca con los métodos que tenemos aquí en Occidente. Pero más allá de la acupuntura hay la regla de la armonía que cada cual puede utilizar.
Y la armonía debe decirte, esto debes hacerlo y esto debes hacerlo. Es una ley natural y lógica, ¿verdad? Y me pregunto cuántos tendremos lógica para darnos cuenta realmente de que estamos faltando a la ley. Aún dentro del principio de una voluntad de querer curar. Porque lo que vamos a hacer, en la mayoría de los casos, es meter más enfermedad en la persona que está enferma. Y ahí está el cambio. Hay que curar, hay que irradiar constantemente. Y está la curación. Porque si la mayoría de enfermedades vienen de un ambiente social enrarecido, o de una contaminación atmosférica, de una contaminación astral, que es peor todavía, o de una contaminación mental, entonces las causas no están simplemente en el cuerpo físico. Y hay que darse cuenta de esa secuencia de cosas para finalmente llegar a la conclusión de que la mejor manera de curarnos y de curar es ser armónicos. Pues siempre hay que dar desde el punto, lo cual significa que una persona que sea armónica curará sin darse cuenta. Una sonrisa, pues su radiación, su magnetismo curará. Y si aplica las manos conscientemente también curará. Y esto lo analizaremos en posteriores conversaciones cuando hablemos de técnicas de curación y que cada cual se aplique la técnica precisa. La técnica del primer grado no puede ser exactamente la técnica del sexto grado. Entonces, si el curador de un primer grado quiere curar con el sexto, tendrá dificultades. Porque un temperamento místico, un temperamento dinámico, es un rechazo de energías. Bien estructuradas o bien complementadas constituyen un conjunto, pero hay mucha gente que está esperando ser curada, no solamente a través de imposición de manos o a través de la medicina alópata o homeópata o la medicina que sea, sino a través de la armonía. Hay muchas personas que quieren llegar al reino de Dios solamente porque practican el naturismo, y el naturismo practicado sin amor a Dios es como si no practicase nada. Porque lo que puedes de dentro, no de fuera. Tanto hay que estar muy atento a las consideraciones y no pensar que estamos buscando cosas ahora, buscando algo que sea contra de algo, no. Estamos simplemente, sin afán privativo alguno, buscando líneas de convergencia dentro del cual podamos juntos aunar esfuerzos y contribuir a establecer armonía por doquier. Yo creo que sí. Hay lo que llamamos los colores armónicos o inarmónicos, y hay la ciencia, la cromoterapia, que se basa en la curación por medio de colores. Hay ciertos colores que ofrecen efectos sedantes al enfermo y otros son irritantes. A una persona nerviosa le vamos a encerrar de medicación pintada de rojo, porque brincará por las paredes, seguro. Si hay que ponerle en una habitación con un verde natural, un verde que sea alegre, brillante, si es posible. Todos los colores negativos, el negro, el gris, el marrón oscuro y todos esos colores, son esos colores. Solo para una pequeña indicación. Encubren esas formas. Los colores armónicos siempre son rutilantes azules, violeta, amarillo claro. Y cuando el curador que está trabajando en el plano astral, el plano del cuerpo del sonido, empieza a ver colores claros, en un síntoma de que la cosa marche bien. No lo mismo cuando ve colores inarmónicos, colores oscuros, irritantes ya de por sí, y recalentes. Es decir, que aunque tengamos una noción de los sonidos, de los colores y de las formas geométricas, en contacto con una persona potentemente inarmónica nos sentiremos desplazados, inarmónicos también, con la potencia que destina a todos estos bichos. Y cosas así. Hay muchos en la web planetaria. Eso ocurre que cuando estamos en silencio aquí desaparecen la mitad de los animales estos, si hay alguno en nuestra vida. Porque si algo resiste la fuerza de todas las fuerzas del silencio mental del hombre, del silencio emocional, cuando hay esta fuerza hay curación. Y eso sería máximo, el curar de esta manera, que hace muchos tiempos, ¿no? Es decir, que el magnetismo que irradiamos en este momento ayuda a descubrir una parte del ordenamiento que ocupa las cosas superiores.
pero al propio tiempo está liquidando una gran cantidad de larvas y de cascarones y de lemures que están en nuestra aula planetaria o en nuestro ambiente social, para ser más concretos. Se trata entonces de ver las cosas con un absoluto sentido crítico. Sí, naturalmente. Es como un pan, el pan con muchas rebanadas. El espíritu no reencarna. Lanza sus anzuelos y a pescar. La que pesca es el alma, a través de los vehículos inferiores. Y hablaremos de esto en otra ocasión, porque es muy interesante hablar del sistema de comunicación del ser inferior, nosotros en el plano físico, con el alma en su propio plano, a través de ciertas técnicas. Pero hay para esto un extenso campo de estudio, porque hay que remontarse a las fuentes universales de procedencia humana. Hay que empezar hablando de la cuarta jerarquía creadora, cómo ha establecido el cuarto reino, las cuatro edades, el movimiento de la tierra con sus cuatro fases, por ejemplo, del día, de la noche, de la aurora y del crepúsculo, o de las cuatro fases lunares. Todo está en el cuatro, y el pétalo de sufrimiento es el pétalo bajo la columna vertebral. Este pétalo también tiene la forma de las cuatro edades, porque es el símbolo del karma. Y el chakra que mayormente da esta fuerza es el chakra Muladhara, que es precisamente el que está en la base del fuego creador de la naturaleza. Da la vida, pero está enroscado como una serpiente. Y espera que el pensador empiece a sacudirse de las cuatro edades, por el movimiento cuaternario de los cuatro vehículos a través de la rueda de Samsara, para empezar a ascender hacia arriba y comunicando al individuo el poder inmediato. Podemos seguir diciendo que yo haber interpretado la diferencia que existe entre las etapas de la iniciación, más que nada. Bien, entonces esto es un proceso de tipo espiritual, un proceso ya que viene marcado por el tiempo. No existen iniciados inferiores y superiores. Existen personas que están en un plano de la naturaleza tratando de ser conscientes allí, y otras personas no iniciadas, así, que no tienen noción de cuánto de movimiento. Porque la mayoría de las personas no tienen atención. Al vivir sin atención, no pueden captar el significado de muchas cosas. Es decir, que la visión de mucha gente, sin afán peyorativo, estamos discriminando el asunto hasta su raíz. Las personas que ven la panorámica de la vida formando parte de esa panorámica, que están trabajando totalmente desde el punto de vista semi-animal, porque lo que precisamente califica al ser humano es la autoconciencia, la capacidad de ver el drama a distancia, él como actor del drama a distancia, no inmerso en el drama. Puede estar inmerso, pero su conciencia está aparte completamente. Que lo que decíamos antes, la atención del alma en referencia a sus vehículos. Él es el alma, la autoconciencia, yo, y aquello es sus atributos en el tiempo. Es un proceso natural. Y todos, absolutamente todos deberemos pasar por la etapa de la iniciación. Esto es importante. ¿Cómo podemos ayudar a ese elevado grado de conocimiento a ese
la persona tiene buena voluntad, en cambio no está llamado. Me pregunto si existe buena voluntad, realmente buena voluntad. La buena voluntad es una palabra como el amor, como la compasión. Me pregunto si existe buena voluntad. O queremos ayudar a una persona y preguntamos ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Me pregunto si todos estamos deliberadamente inmersos en este mundo psicológico, dentro del cual no hay problemas para nosotros. Y en esto, una vez problemas, vemos tan activamente el problema de los demás que podemos ayudarles. O bien intentamos ayudar con muy buena voluntad y con escasez de recursos psicológicos para ayudar. Basta la buena voluntad. Entonces debe existir una ciencia de ayuda. Y esta ciencia de ayuda es transportar la buena voluntad, convertirla en otras expresiones superiores más sutiles. Y entonces viene la acción dinámica de Dios. Yo digo, una persona sola solamente puede atender su propia conservación, su propia evolución. Solamente un grupo puede ayudar eficazmente. Cuando en el mundo existan muchos grupos de buena voluntad, podemos hablar de ayuda. Pero está buena voluntad. Yo digo que se pueden crear realmente grandes milagros en el mundo trabajando en grupo, con la conciencia inmersa dentro de un sentido creador y robustecido o enaltecido por el espíritu de buena voluntad. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo de buena voluntad en el corazón. Si todos juntos en este momento pensásemos en una persona que sufre, seguramente la carga positiva que estamos engendrando con la atención con la que seguimos estas conversaciones crearía un núcleo de poder de tal tremenda radioactividad que quebrantaría los moldes estáticos de la ciencia médica, trayendo a luz unas energías que están esperando que las invoquemos, porque todo lo tenemos. Sabemos que Dios está en nosotros, que nos comportamos como un diablo. Y ahí está el problema que tiene la humanidad. La buena voluntad por una cosa y la mala voluntad por otra. Pero cuando existe un grupo organizado de buena voluntad, ejercitando la mente en el sentido analítico del bien y tratando de llevar el bien a los seres, indudablemente existe una entrada en el planeta Tierra de energías que pertenecen a un poder superior al segundo rayo. Es el rayo de la verdadera compasión universal. Es el rayo mediante el cual el Cristo, el gran taumaturgo, podía curar con sola su presencia. Y vamos a utilizarlo. Voy a tratar de contestar esa pregunta que hay una primera duda. Yo tendría que decir Pablo que de todos los vivos podemos ayudar a los recién muertos, porque el muerto, todo cadáver, durante 3 horas está bien, no se cree muerto. Y hay que pasar de la tercera división donde está en la diferencia de la tercera a la cuarta. Hay que desprender el ácido génico y hay unas técnicas, no unos árboles. Y lo primero que hay que hacer es un silencio. Y pensando, tener en cuenta que a lo mejor es lo que podemos hacer y eso se ha revertido en nuestra vida también como nuestra programa. Voy a esperar. Este silencio posee dinamismo, posee creación, posee buena voluntad y posee síntesis. No pertenece a los planos con los cuales habitualmente estamos enlazados. Pertenece a energías desconocidas que nacen de la actitud reverente del ser ante la programación de su propio destino.
Muchas gracias.